Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto ver a tantas personas interesadas y que se hayan tomado el tiempo de asistir a esta clase. Para quienes aún no me conocen, soy Diana Martínez, soy modista y costurera, estudié diseño de modas en México y más adelante me especialicé en patronaje, modelado sobre maniquí y confección en París, en la ICP. Academia Internacional de Corte de París, una de las escuelas más reconocidas en este campo en Francia. Al terminar mi formación comencé a trabajar de manera independiente desarrollando piezas para marcas pequeñas y con el tiempo, gracias al trabajo y a la experiencia adquirida, fui construyendo mi camino profesional en París, colaborando hoy en día con grandes casas de moda como Mugler, Loewe, Courrèges, Le Maire, Agnes Studio, Celine, entre muchas otras. En el 2024 fui ganadora del premio otorgado por el grupo LVMH y la revista El Francia como Artesana del Año en la categoría Moda, un reconocimiento que celebra el trabajo artesanal y la excelencia dentro de este oficio. El día de hoy quiero transmitirles la forma como en la que yo trabajo y cómo trabajamos en Francia. Así que gracias nuevamente por estar aquí y ahora sí vamos a comenzar. Entonces, el modelado sobre maniquí es una de las técnicas más intuitivas dentro de la construcción de prendas, a diferencia del patronaje a plano, como pueden ver en pantalla, que este es un patrón de nuestros cursos, en donde trabajamos con cifras, cálculos y líneas que a veces cuesta visualizar, sobre todo cuando somos principiantes. En el modelado construimos directamente sobre el maniquí. No se trata tanto de memorizar, sino de ir observando, entender cómo cae la tela y tomar decisiones en tiempo real. Esta foto es una prenda que trabajé directamente sobre el maniquí y de esta manera obtuve el patrón que está ahí al ladito del maniquí. Pero hay algo muy importante que quiero aclarar desde el principio, que el modelado sea una técnica más libre no significa que no tenga reglas. Veo muchas veces que cuando alguien dice voy a modelar sobre maniquí, simplemente empieza a colocar la tela sin líneas guía, sin respetar el hilo de tela y sin un control claro de cada volumen. Y ahí es en donde empiezan los problemas. El modelado sobre maniquí y el patrón a plano son dos caminos distintos, son técnicas diferentes, pero ambos deben de llevarnos al mismo resultado, que es un volumen equilibrado y bien construido. Para lograrlo, el maniquí se vuelve una herramienta clave. No todos los maniquís sirven para trabajar, muchos están pensados únicamente para mostrarlos en aparador en las tiendas y tienen proporciones muy raras. Cuando vayan a elegir uno, siempre pregunten por la tabla completa de medidas, altura de busto, el largo de talle, la altura de cadera, la separación de busto, la longitud de hombros, no solo los contornos. Esas medidas hacen toda la diferencia para lograr un buen resultado y aún teniendo un buen maniquí, muchas veces es necesario personalizarlo. Si quieren acercarlo más a sus propias proporciones, pueden partir de un maniquí con tallas similares, con medidas similares y ajustarlo con guata, que es como es el relleno que utilizamos. Por ejemplo, el maniquí que tengo, que es una talla chica, para un proyecto especial, lo transformamos completamente a medida para la cantante Cardi B. El vestuario que ven en la foto en pantalla lo hicimos en París y lo enviamos hasta Los Ángeles. Claro que también el modelado existe, perdón, claro que también existe el modelado creativo sobre maniquí y eso lo veremos ya un poco al final para que puedan darse una idea. Es ahí donde realmente podemos romper ciertas reglas para construir siluetas más grandes, más complejas y muy expresivas. Aquí en pantalla ahorita pueden ver un modelo que desarrollé para la casa Mugler.
para poder lograr la parte de arriba, lo que está aquí cubriendo los hombros. Más que reglas, es de verdad puro ingenio porque fue complicado tratar de lograr el mismo volumen que el Photoshop, que es el dibujo que hace el diseñador. De ese modelado sacamos un patrón en donde se puede reproducir exactamente la misma silueta que está en la foto. Es importante entender que cuando trabajamos con prendas más comerciales, prendas más comunes, como pueden ver en el ejemplo en pantalla, puedes cambiar la pantalla, que aquí es la manera en cómo trabaja la casa Christian Dior. Estos son modelados que hacen ahí de las fotos que sacan. Y este tipo de prendas en el modelado exige mucha precisión. Necesitamos tener control sobre cada volumen sobre cada volumen en cada línea y cada decisión que tomamos sobre la tela, porque incluso dentro de una técnica que es muy intuitiva, la estructura siempre debe de estar presente. Aquí y está. Y ahora vamos con la importancia de las líneas en el maniquí, como las que yo tengo aquí con mi listón de algodón. Aquí las líneas del maniquí son muy importantes. Antes de empezar a modelar, debemos de colocar correctamente los listones de algodón sobre el maniquí. Es nuestra guía de construcción. Sin estas referencias es muy fácil perder el equilibrio de la prenda, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos construyendo. El listón de algodón nos ayuda a mantener las proporciones, a respetar las alturas reales y a entender cómo se distribuye el volumen mientras moldeamos la tela. Este paso es muy importante ya que aquí nos vamos a dar cuenta también de las medidas de alturas del maniquí, si de verdad corresponden a la talla comprada. Como pueden ver en pantalla, para poder colocar las líneas horizontales en el maniquí, yo que tengo un maniquí talla 38, yo voy a ver la tabla de medidas de la talla 38, que es la altura de busto, largo de talle delantero y largo de talle espalda y la altura de cadera. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo mi maniquí. Al colocar todas estas líneas, no las coloco nada más a la vista de que yo creo que la cintura está como por aquí, sino cada altura es la altura que dice en la tabla de medidas de una talla 38, que es esta mi maniquí. Y también en el centro yo me basé en la costura que tiene el maniquí, que se supone que como es simétrico, esa costura está muy bien al centro. Y de ahí voy a medir los contornos de mi maniquí. Y cuando lo divido a la mitad, es aquí a esta línea del centro de espalda, que es la medida que me sale, es ahí en donde voy poniendo. Y como pueden ver, cada línea, las alturas tiene que estar igualito por todas partes y verse lo más paralelo al suelo posible. Y ahora sí, vamos a decidir el volumen. Ahora, antes de cortar la tela de lo que vamos a trabajar, debemos de definir el volumen de la prenda, es decir, el ancho base. Este es el mismo principio que en un patrón plano. Partimos de un rectángulo base cuya medida corresponde al punto más ancho, ya sea el de busto o de cadera. Si queremos hacer, por ejemplo, un vestido, un saco, una blusa larga o una falda, vamos a tomar como referencia el contorno de cadera. O si vamos a hacer una blusa que llega hasta la cintura, vamos a tomar como referencia el contorno de busto. Y aquí, por ejemplo, si yo estoy, para que me puedan entender mejor, la cinta de medir. Mira, ahí está. Como habíamos visto, por ejemplo, si yo quiero hacer una falda, la parte más ancha de en donde está la falda es la cadera.
Así que lo que yo voy a hacer es, voy a medir mi contorno de cadera más la holgura que deseo dejarle. Y es ahí en donde nos vamos a basar para sacar nuestro rectángulo en donde vamos a empezar a trabajar. Es como cuando estamos trabajando en patrón plano, para los que ya tienen conocimiento, los que han tomado nuestros cursos. El rectángulo base es la base de la construcción de la prenda que vamos a hacer. Ese es los primeros trazos que estamos haciendo. Y cuando queremos hacer, por ejemplo, una blusa que llega como hasta la cintura, es lo mismo. Yo voy a venir a tomar la parte del busto más la holgura que quiero. Si quiero algo un poco más holgado, ahí es donde voy a decidir. Y ahorita para el ejercicio que vamos a realizar, yo voy a realizar un talle básico, que es lo primero que vemos también en trazo plano. Y el talle básico llega desde la parte de arriba, desde el hombro, y lo vamos a terminar hasta la cadera. Entonces, la parte más grande en el cuerpo para esto que voy a realizar es la parte de la cadera, porque mi busto de mi maniquí tiene 84 y la cadera tiene 90, entonces esta es la parte más grande. Ah, no, mi maniquí, perdón, tiene 95. Y para este modelo que voy a hacer con ustedes, yo no quiero que sea algo muy ajustado al cuerpo, quiero mostrarles cómo se hace un modelado un poco más suelto, con más volumen. Y aquí simplemente voy a decidir cuánto me gustaría. Y lo que yo voy a hacer, aquí yo creo que está bien. Aquí son 100 centímetros lo que quiero lograr en este modelado. Así que en patrón a plano y en modelado siempre trabajamos en mitades, solo la mitad del centro delantero hacia el centro de espalda. Así que para hacer el primer trazo de mi rectángulo, esos 100 centímetros que yo quiero hacer, los divido entre dos, que me da a 50. Y en papel, a ver, aquí voy a sujetar con alfileres lo que voy a empezar a trabajar. Aquí está. Y aquí está. Ah, no. ¿Dónde estoy? Ahí. Ah, ya está. Y este es mi rectángulo base, que para los que conocen ya de patronaje plano, que saben que también empezamos con un rectángulo, y es esto lo que va a empezar a venir a envolver el cuerpo. Pero a comparación en patrón a plano, pues lo hacemos en una hoja entera. Y para el modelado, aunque aquí está, lo tengo unido ya, toda la mitad delantero y espalda, pero necesitamos separar la parte delantera y la parte de la espalda en dos partes. Aquí yo tengo mi delantero y aquí tengo mi espalda. Y aquí algo muy importante para saber las dimensiones del delantero y de la espalda. A ver, lo voy a hacer otra vez. Aquí ya los he vuelto a unir. Para saber las dimensiones de mi rectángulo delantero y espalda, es
Es lo mismo como cuando hacemos patronaje plano. Otra vez, los que ya han tomado mi curso, este paso ya se lo deben de saber en patrona plano. Aquí es esta línea la que va a dividir el delantero y la espalda, que esta línea es la línea de costado. Pero por cuestiones visuales y porque en la parte delantera tenemos el busto y queremos darle un poquito más de espacio para más comodidad, en lugar de que mi línea de costado esté exactamente a la mitad, que en mi caso, si de aquí, del centro, aquí yo tengo 50, esta línea de costado, la mitad serían 25. Pero la línea de costado tiene que estar un poquito hacia la espalda, solo 1 centímetro. Y así, cuando estemos de frente, no va a haber ninguna línea, una costura que se nos vaya a escapar aquí adelante. Y también, como les había dicho, para dejar un poco más de comodidad a la parte del busto. Y es así en cómo voy a separar mis rectángulos, que la parte delantera, si la mitad son 25, si recorro hacia la espalda, entonces la parte delantera va a medir 26 centímetros y la espalda va a medir 24 y la suma me da a 50 centímetros. Espero que no los haya perdido hasta aquí. Okay. Y es así en cómo decidimos el primer volumen. Vamos a decidir qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el volumen que tengo que tomar en cuenta para poder delimitar ya un rectángulo de tela y que me va a ser mucho más fácil empezar a moldear en el maniquí. Y después aquí, como tenemos en pantalla, en caso de que ya tengan una prenda en que se quieran inspirar o que la quieran copiar, lo más fácil aquí sería medir el ancho. Por ejemplo, esta es una blusa y vamos a medir el ancho de la parte del busto y así ya nos vamos a dar la idea exacta de cuánto debe de medir nuestro rectángulo base. Y ahora sí, ya viendo todas estas medidas, vamos a empezar con el primer paso, que es planchar la manta, la tela en donde, el canvas en donde estamos trabajando sobre el maniquí. Lo primero que hay que hacer aquí, como les digo, el primer paso es muy importante, es planchar la tela. El planchado de la tela para el modelado es muy, muy, muy importante, ya que las telas siempre pueden encoger. Algunas se encogen poco o casi nada y otras muchísimo. No podemos correr el riesgo de que después de trazar toda la información de las líneas, después vamos a terminar con un patrón más pequeño de lo que debería de ser. Además, cuando estamos trabajando sobre el maniquí, la tela siempre debe de estar lo más limpia posible y eso quiere decir sin arrugas. Siempre tratar, pues, siempre cuando vamos a planchar, tratar de que los movimientos sean horizontales o verticales y no por sin ningún rumbo, de que primero en círculos, luego en diagonal, luego derecho. Siempre tratar una misma dirección porque la tela puede deformarse con el calor. Pues, ya está. Ok. Y ahora vamos a trazar las líneas de construcción. A ver, ¿puedes poner stop? No, en el de este. Y ahora que ya tenemos la tela planchada, lo que vamos a hacer es trazar la primera línea de construcción, que es la línea de centro delantero. Esto que están viendo en pantalla es una técnica que yo siempre uso y sobre todo cuando, por ejemplo, ya se ha perdido el orillo de la tela. Como ustedes saben, el hilo de tela es paralelo al orillo
El orillo es esa parte de la tela ya, o sea, el borde de la tela en donde están todos esos hilitos deshilachados, ese es el orillo. Y el hilo de la tela tiene esa misma dirección. Entonces, nuestra primera línea, aquí se las voy a enseñar. Aquí esta línea está exactamente paralela al orillo de la tela. Ese va a ser mi primera línea vertical, que es mi centro delantero. Y yo cuando en toda la tela que tengo, si el orillo ya se ha perdido porque lo hemos cortado y ya no queda nada de orillo, está la técnica que ahorita les muestro en video. Puedo verla a poner. Con un alfiler voy a encajar en la tela y solito se me va a ir en la tela y se va a ir bien derecho. Y bueno, entonces lo que hago, bueno, lo puedes poner otra vez para... Con el alfiler lo encajo en la tela y voy moviendo y la aguja se va a ir solita muy derecho sobre la tela y es así como podemos saber en dónde está el hilo de tela. Y otra de las cosas también primero, a ver, cuando el orillo ya no lo tenemos y no sabemos cuál es el hilo de tela y no el contrahilo, es que ustedes en su tela van a hacer un test y van a jalar en una de las partes. Cuando estamos al hilo de tela, van a sentir que no, no se estira para nada, no van a sentir casi ninguna elasticidad. Y si lo estiran después en el otro lado, horizontal, es ahí en donde van a sentir que la tela tiene un poquito de elasticidad. Entonces, ese no es el hilo de tela, ese va a ser el contrahilo. Y el hilo de tela va a ser en donde no hay nada de elasticidad y es ahí en donde yo vengo con el alfiler a encajarlo, a pasar la línea. Sí. Y como pueden ver en el video, la aguja deja una línea y después yo voy con la pluma a hacer unos puntos para verla mejor y venir con la regla metálica para trazar una línea bien recta y continua. Y después, cuando ya tenemos la primera línea del centro delantero bien trazada, voy a venir a escuadrar. Voy a empezar con la línea al menos yo siempre empiezo con la línea de cintura. Y ahí otra vez con la tabla de medidas o si ustedes se lo están haciendo sobre medida a una persona, van a tomar esas alturas. Yo ahí estoy tomando de la cadera, perdón, de la línea de cintura a mi línea de busto, la altura que yo tengo y es lo que estoy marcando en la tela. Y después de la cintura hacia la cadera, la altura de cadera, que por ejemplo en mi caso son 22 centímetros. Y aquí en una talla 38 del busto a la cintura son 17 centímetros. Así que mi tela tiene esas alturas y las líneas están bien escuadradas, bien horizontales. No hay nada que de repente se empiece a ir a otra parte porque si no después el patrón va a tener problemas. Y es así como empezamos esos primeros trazos en nuestra manta. Y después, ya que tengo mis líneas horizontales de busto, cintura y cadera, ahí empiezo a delimitar mis rectángulos, que es lo que les había explicado cuando yo ya sé el ancho de que deseo trabajar. Ahí, por ejemplo, lo que les había explicado, ahí yo voy a hacer mis 26 centímetros que estoy haciendo del delantero. Y en la parte de la espalda voy a hacer 24 porque yo en lo que les voy a mostrar quiero que tenga una dimensión en la parte de la cadera de 50 centímetros, que es la mitad, y en total me va a dar 100. Y después
tenemos que trabajar con esos rectángulos separados. Es por eso que ahorita aquí en pantalla lo estoy cortando. Separo ahí mi rectángulo y ahora voy a trazar mi centro delantero de la espalda. Ahí, como pueden ver, estoy utilizando las mismas líneas horizontales que había escuadrado a todo lo largo para la parte delantera, porque tiene que ser exactamente igual. Y ahí, aparte del centro de espalda, hacia el costado estoy delimitando mi rectángulo de espalda, que, como les había comentado, son 24 centímetros. Y aquí está, mejor para que puedan ver los diagramas. Aquí está dibujado mi rectángulo base con el centro delantero, el centro de espalda, la mitad. Y en el siguiente diagrama, como de esa mitad he movido 1 centímetro hacia la espalda y esa va a ser mi línea de costado. ¿Está usted? Ah, ya está. Claro. Listo. Ok, sí, ya expliqué, ya puedes, ya está. Y para esos rectángulos es bien importante que todo alrededor dejemos al menos unos 3 centímetros, no cortar exactamente en donde está la línea, eso no, siempre tenemos que dejar la tela suficiente porque vamos a ir trabajando y en la marcha podemos cambiar de parecer y querer agregar más volumen o querer quitar un poco, entonces siempre tenemos que tener ese apoyo extra para no tener que estar cortando siempre muchos rectángulos. Y ahora, una vez que tenemos nuestros rectángulos, los vamos a unir para que todo sea como una hoja cuando trazamos un patrón plano. Por la línea de costado, voy a poner encima, ahí estoy poniendo encima de la línea de costado de la parte delantera, que mis líneas horizontales encajen perfectamente, que no haya alguna que esté más arriba que otra, si no hay un problema en el trazado. Ahí como pueden ver, por transparencia se puede ver muy bien, eso no hay ningún problema. Y los alfileres, solo para esta parte en donde estoy juntando mi delantero y la espalda, los voy a poner de forma vertical, justo sobre la línea de costado. Ahorita lo van a ver un poquito más de cerca. Ahí como pueden ver, simplemente encajo sobre la línea y lo saco igual sobre la línea de forma que siga la línea de forma vertical. Y ahora sí, esta es la parte. La primera parte se las mostramos por video para que sea más rápido. Y ahora sí, todo lo voy a hacer en vivo y en directo y lo van a ver sobre el maniquí. Ok, ya está. Yeah. Ver.
Aquí puse mis alfileres mal, los puse al revés. Aquí está. Espero que me estén entendiendo porque yo sé que al principio con todas estas líneas de construcción y todo eso, a veces lo que pensamos del modelado, que es un poco más intuitivo, que empieza a ser un poco, no sé, como el patrón plano, pero es la única fase del modelado que es un poquito técnico. Lo demás ya van a ver que es después un poco más fácil, pero todas estas líneas son muy importantes para que el modelado al final, cuando saquemos, salga como si lo hubiéramos hecho en un patrón plano, que son con todas las líneas exactas, con todo el volumen equilibrado en el delantero y en la espalda. Y aquí yo ya tengo mi rectángulo que va desde el centro de espalda al centro, desde el centro delantero al centro de espalda. Y lo que voy a hacer primero, aquí, aquí está. Y lo que voy a hacer primero es mi centro delantero. Lo coloco donde está mi listón en el maniquí, que es en el centro. No voy a forzar nada, voy a buscar, lo voy a acomodar y voy a buscar de la manera que caiga derecho sin tener que poner muchos alfileres. Y estoy jalando de manera que mi hilo de tela se empieza a venir un poco más al centro porque ahorita está un poquito desviado, sin jalar ni forzar nada. Siempre estoy aquí con la punta de los dedos en el moulage. Siempre trabajamos con la punta de los dedos y todo muy delicado. Ahí está. Ahí está. Y igual le voy a dar una ayudadita nada más con un alfiler aquí para que no se me esté moviendo. Ahí está. No hay que poner muchos alfileres para bloquearlo, porque en lo que vamos a ir trabajando, por ejemplo, cuando estoy moldeando el hombro, si le jalo de más aquí para moldear el hombro, puedo jalar el hilo de tela, puedo jalarle aquí y si lo tengo bloqueado no me voy a dar cuenta que cuando voy a quitar los alfileres, de repente se me va a desviar y se va a quedar así. O tal vez para el otro lado algún movimiento que no estoy ajustando bien en la toal, en el canvas, en la tela. Entonces, siempre lo más mínimo de alfileres y mm, muchas veces quitar todos y checar siempre que el hilo de tela no se los haya movido y que caiga bien, bien derecho. Entonces, aquí, ahí ya me cae súper bien, así que le voy a dar nada más una ayudada y voy a poner un alfiler aquí y voy a formar un tubo. Aquí está. Voy a hacer lo mismo para la espalda. Aquí voy, ahí está, voy jalando sin forzar. Ahí está, para que me caiga bien derecho el centro de espalda, voy a ayudar aquí con un alfiler. Ahí está. Y como pueden ver, he formado un tubo. Y es esto mismo cuando estamos trabajando en un patrón plano, que solo tenemos el rectángulo
el primer rectángulo base con las líneas horizontales es esto mismo que tenemos aquí, es un tubo. Y ahora sí lo voy a empezar a moldear. Voy a empezar, siempre prefiero empezar aquí por la parte del costado porque es en la zona en donde puedo quitar más volumen. Y simplemente yo voy a decidir cuánto me gustaría, dependiendo de lo que estoy haciendo. Y como les había dicho, que no quiero hacer nada ajustado, sin forzar nada. No sé qué aquí vas a... Ahorita vamos a tener una toma más de cerca para que puedan ver cómo voy sujetando y moldeando con alfileres. Sí, ya está. Ujú. Aquí está mi línea de costado. Ahí está. Y cuando sujetamos, voy aquí mi línea que he marcado, la divido exactamente a la mitad. No voy a agarrar los alfileres y hacer esto porque ahí sí ya no sirve de nada. Vamos a tener algo muy desproporcionado. Así que agarro mi línea que he trazado, que me quede bien a la mitad. Y es ahí en donde empiezo a moldear. Voy a agarrar un poquito aquí en la parte del busto. Ahí está. Y después voy a ir aquí a la parte de la cadera. Aquí está, he puesto alfileres y voy desvaneciendo aquí en la parte de la cadera, porque en la parte de la cadera yo quiero tener toda esta holgura. Si quisiera algo más ajustado, si decido al final, bueno, agarraría un poco más, pero para lo que yo quiero hacer el día de hoy no es el caso, así que lo voy a dejar así. Igual pongo un poco más ahí. Este es el volumen que me gustaría quitar en el costado y ahora vamos con las pinzas. Como pueden ver, una vez que ya he quitado aquí en el costado, automáticamente me aparece aquí un exceso que se forma y se forma automáticamente. Esto ya me pide quitarlo en forma de pinza. Y es ahí de donde salen las pinzas. Es por eso que necesitamos esa costura aquí en el medio para quitar eso que se está formando. Y en la espalda también, si lo vemos aquí de costado, aquí esta parte me gustaría moldearla más al cuerpo y aquí la parte delantera también. Voy a empezar con la parte delantera. Siempre estoy, como pueden ver, con la punta de los dedos.
Aquí está bien. Por lo pronto, para este talle básico, es suficiente que solo ponga aquí un alfiler, después van a entender por qué. Y ahora voy a marcar en dónde se va a terminar la pinza, que es aquí, como pueden ver, está el pliegue, y en donde se va terminando este volumen que se forma, va a ser ahí la punta, el final de la pinza, que más o menos, yo creo que como por aquí. Ahí está bien y hago un punto. Y voy a hacer lo mismo en la parte de la espalda. Voy a crear una pinza para darle más forma al cuerpo. Aquí yo al estar creando mi pinza cuando estoy de perfil, si es posible, según la prenda que estemos haciendo con el volumen que tengamos, intentar que no se vea mucha diferencia de espacios, que cuando vayamos a estar de perfil la costura aquí de mi pinza, visualmente no haya mucha diferencia con la pinza de la espalda, y eso es algo simplemente visual, estético. A ver aquí, pero también checar que cuando vayamos a hacer eso, cuando estemos intentando de aquí tener que no se vea muy desproporcionado, también revisar aquí que no queramos hacer algo igual y que después nos vaya a quedar pegadito al centro de la espalda, entonces ahí sí ya no funciona. Tenemos que encontrar un punto medio. Yo creo que ahí está bien. Y esto es lo que creo que me gustaría quitar. Y voy a hacer lo mismo aquí en donde yo vea que se está terminando este pliegue que se forma. Voy a hacer un punto. Yo creo que es como por ahí. Y en la parte de arriba también. Para la pinza de la espalda, la pinza normalmente puede subir más arriba de la línea de busto, y aquí yo voy a marcar cuando se va desapareciendo, que yo creo que como por aquí está bien. Sí. Y ya están mis primeros ajustes. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a marcar. Marco también el pliegue de en medio para ayudarme. Marco. Ahí está. Aquí de este lado voy a levantar mi tela para intentar marcar. Hasta ahí está bien. Y la pinza de la espalda hacemos lo mismo y ya está. Y ahora todo esto lo voy a ir a trabajar sobre la mesa. Entonces, aquí yo ya tengo todo lo que he hecho en el maniquí sobre la mesa. Voy a quitar los alfileres. Aquí está. Ya puedo separar mi delantero de la espalda.
Aquí está. Voy a empezar con la parte delantera. Aquí yo tengo las marcas de mi pinza. Primero necesito encontrar la línea del centro de la pinza, así que esta línea del centro que he marcado la voy a medir de mi centro delantero para que me quede bien derecha. Aquí yo tengo, me sale 11,5, así que eso es lo que voy a marcar. Me voy a hacer varias líneas para irme bien derecha. Ahí está. De aquí a aquí he marcado 11,5 y trazo el centro de la pinza. Aquí es mi punto en donde estaba, no, perdón. Aquí está mi punto en donde había hecho el final de la pinza. Lo voy a trazar. Ahí está. Ahora voy a medir. Son 2 centímetros el volumen que quité aquí para esta pinza, así que voy a repartir bien exacto de mi centro 1 centímetro y 1 centímetro. Ahí está. Y trazamos la pinza. Aquí está. Ahora voy a trazar la línea del costado. Voy a seguir los puntos que tengo aquí. Y ahora con la curva, aquí tengo mi curva francesa. Intento seguir las líneas que tracé. Ahí está. Aquí, por ejemplo, no he seguido este punto. Lo más importante y lo más exacto siempre va a ser la regla. Los alfileres los he puesto sobre el maniquí, al ojo, lo que yo pienso que quiero quitar, entonces no es algo, no es una línea recta ni armoniosa ni nada. Aquí siempre al último lo que vamos a seguir siempre son las reglas. Aquí ya tengo lista mi parte delantera y voy a hacer lo mismo con la espalda. Primero hago el centro de la pinza. Aquí son 10,2 y eso es lo que voy a marcar. Aquí el final de la pinza que yo había marcado y abajo también, aquí está mi punto. Lo traslado a la línea de mi pinza. Voy a medir aquí cuánto es. Tengo 2,7. Eso lo voy a dividir bien entre dos, que son 1,35, ¿verdad? Sí. Aquí está y aquí está. Y uno mis puntos. Voy a hacer lo mismo
Aquí para la parte del costado, la espalda, el delantero y la espalda, la línea de costado tiene que estar exactamente igual. Así que aquí para asegurarme voy a medir. Aquí tengo 1 centímetro en mi línea de busto. Aquí también tengo que tener exactamente 1 centímetro. Aquí está muy bien. Aquí tengo 1,6, así que aquí también debo de tener 1,6. 1,7. Aquí está y marco. Ahí tenía una pequeñísima diferencia. Ahí está. Y ahora para la línea de la cadera, lo que voy a hacer es que con el papel calca, que los que toman mis cursos ya saben utilizar muy bien este papel que siempre lo utilizamos. Voy a copiar, voy a sujetar bien aquí para que no se me mueva. Voy a copiar la línea de la cadera del delantero. Me voy a ayudar con esta primera línea de costado. Copiar exactamente aquí la curva de la cadera. Y lo que voy a hacer aquí es que la voy a voltear para trasladarla en la espalda. Voy a sujetar aquí con alfileres. Y con la ruleta voy a marcar. En el video no van a poder ver bien las marcas de la ruleta, pero sí se quedan marcadas muy bien. Y yo puedo ver y puedo después trazarla con la curva. Aquí está, yo puedo ver los pequeños puntitos que ha dejado y eso es lo que voy a seguir para ayudarme mejor. Voy a hacer unas marcas aquí, ya está. Y ahí está. Y así como pueden ver, mi costado delantero es exactamente igual ahorita ya al de la espalda. Y ahora sí, voy a comenzar a sujetar todos estos trazos que he hecho. Voy a quitar un poco el exceso. Igual aquí en la parte delantera. Y ya está. Ahora voy a empezar a sujetar todo con alfileres. Lo que voy a hacer es que las líneas trazadas las voy a doblar como estoy poniendo aquí. Como pueden ver, la pinza la agarro por la línea que he trazado. Exactamente la doblo a la mitad y lo voy a juntar con la otra línea de la pinza para cerrarla. Y voy a sujetar todo con alfileres.
Los alfileres se colocan en esta de manera en forma diagonal. A ver, aquí lo pueden ver. Y intentar agarrar lo mínimo posible de tela, como pueden ver aquí. Aquí está la parte de abajo de la pinza. Hago lo mismo con la pinza de la espalda. Y ahora los costados. Es lo mismo aquí en mi línea de costado. Aquí voy a quitar un poquito más para poder doblar mejor. Hago coincidir mis líneas. ¿Está? Ya está. Ya tengo todo sujetado y voy de regreso al maniquí.
Y así es ya como va quedando. No sé si la cámara se ve un poco. Puedes revisar la cámara, no sé si está un poquito hacia arriba. Sí. Ahí está. Solo tengo dos alfileres y esto se sostiene solito. No he puesto un alfiler aquí y se sostiene muy bien. Voy a dar acá y este igual. Ahí está. Todo, cuando estamos trabajando, es muy importante que todo caiga perfecto porque no podemos estar forzando las cosas con alfileres porque en realidad cuando nos ponemos una prenda no vamos a estarle encajando alfileres a la clienta para que todo caiga perfecto. Ok. Y ahora el siguiente paso es encargarnos de la pinza de busto. Aquí cuando yo quiero voy a empezar a quitar el exceso de tela de aquí de la parte de arriba, en la parte del cuello. Aquí estoy quitando esta parte. Ahí está. Ajá. Y también voy a empezar a quitar exceso un poquito aquí en la sisa. Ok. Cuando yo empiezo a moldear, a querer moldear la parte del hombro, que empiezo aquí siempre con la punta de los dedos, voy a poner aquí unos alfileres y que bueno, ya tengo aquí mi parte del costado, como pueden ver. Aquí tengo un exceso de tela que se forma automáticamente. Este exceso, este volumen de tela no va a desaparecer por arte de magia. Como pueden ver, yo lo puedo manipular y lo puedo enviar a donde yo quiera. Si yo la quiero, esta pinza, ponerla aquí en el cuello. Si quiero ponerla, no aquí, que se venga aquí en el centro o mandarla aquí hacia abajo, siempre va a estar girando alrededor de la punta de busto. Y entonces para los que ya conocen patrón plano, es de esta manera en cómo sale este volumen, esta pinza de busto, que lo tenemos que desaparecer, lo vamos a absorber igual con una pinza. Esta pinza yo voy a decidir ponerla aquí en el hombro. Voy a empezar aquí a moldear en la parte del hombro sin forzar nada. Voy a empezar a moldear una pinza, como lo hemos hecho con las demás. Aquí está.
Hay que tener mucho cuidado después de no querer jalar de más y que esta parte nos vaya a quedar muy tirada y tampoco que no vayamos a absorber lo suficiente el valor que tenemos que quitar, porque ese valor va a aparecer ya después cuando hayamos terminado la prenda. Si no limpiamos bien esta pinza, ese pequeño valor va a aparecer normalmente en la sisa. Siempre va a haber como un plieguecito que se forma aquí en la sisa. Es porque no se absorbió bien esta pinza de busto o puede aparecer va a aparecer en algún lugar. Por eso es muy importante tratar esta pinza y limpiarla correctamente. Y aquí está. Como pueden ver, he puesto los alfileres intentando no jalar de más. Está. De una vez voy a empezar a quitar el exceso aquí en la parte del cuello de la espalda. Ya está. Y ahora esta pinza voy a ir sobre la mesa para marcarla y para cerrarla. Aquí tengo mis alfileres, los voy a marcar. Y aquí está. Esta pinza siempre viene a unirse al final de la pinza de la cintura, que aquí más o menos está alrededor de la zona del punto de busto. Y cerramos. Sobre la línea la doblo muy bien. Y ya está. Y voy de regreso al maniquí. Y aquí está ya mi línea. Y ahora sí, lo que voy a empezar a hacer es moldear el hombro.
Ahora sí se me hace que te voy a necesitar aquí. Y ahora vamos a cambiar de cámara para que puedan ver un poco más de cerca la parte del hombro. Estoy empezando a ayudarme a quitar el exceso de tela en la espalda. Y aquí lo que hago es, sin forzar nada, aquí está, voy a poner aquí unos alfileres para sostener. Aquí está. Aquí es esta parte. Jamás sin tirar. Solo con la punta de los dedos. He puesto solo unos alfileres que están ahí. Y ahora voy a hacer lo mismo con la parte de la espalda. Voy a quitar aquí. Ya está. Y aquí en la espalda, algo muy importante que hay es la pinza de omóplato, que no voy a entrar mucho en detalle aquí porque ya está en mis cursos y si no nos tardaríamos muchísimo más. Pero en resumen, aquí los que ya conocen patrón a plano y que han hecho mis cursos, esto ya lo conocen muy bien. Esta pinza de omóplato, si no la hacemos, después siempre va a haber ese plieguecito en la sisa, sobre todo cuando es una prenda que no lleva mangas, que se puede formar aquí. Esto lo limpiamos sin forzar y esto se nos va a ir aquí a la parte de hombro y es ahí en donde está esa pinza de omóplato. La pinza de omóplato, cuando la trazamos a plano, normalmente mide de ancho 1 centímetro. Pero aquí yo como no quiero ninguna pinza visible cosida que salga aquí en mi modelo, lo que hacemos es que solo voy a tomar 5 milímetros más o menos ahí y hago esta pequeña pincita que otra vez en mis cursos esto lo vemos muy a fondo, pero aquí por el tiempo te los explico resumido. Mira, tenemos una pregunta. ¿Sí? Ahorita nos pide, o sea, primero la tela actual lo rayo o cómo no entendí bien. Las líneas de construcción. Primero la tela actual Uh-huh. lo rayo o cómo. O sea, sí que sí, primero toca hacer las líneas de construcción. Lo más para las prendas más comerciales, que no son, que son un poco más básicas, lo más aconsejable es empezar con las líneas de construcción, como lo hicimos al principio. Aquí estoy sujetando aquí con alfileres sin forzar mucho. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer para trazar la línea de hombro, me voy a colocar de manera, aquí sí va a ser al ojo, de manera que mi regla no quede ni muy atrás ni muy adelante, en un punto medio, que visualmente se vea estético y que se vea de verdad que está entre la espalda y el delantero. Yo creo que ahí está bien. Y trazo una línea con la regla. Aquí está.
Y ahora lo que voy a hacer es poner unos piquetes. Lo voy a poner aquí donde está el cuello, después aquí al final, donde quiero que termine mi hombro y unos más para tenerlos como referencia. Ahí está. Y ahora, ya que tengo esta línea, ahora sí nos vamos otra vez a la mesa para trazar bien la línea del hombro. Aquí ya está, aquí tengo la línea de la espalda y lo que voy a hacer primero, perdón, la línea de hombro, lo que estoy haciendo es que con la ruleta voy a trazar bien para que todas estas líneas transferirlas aquí a la parte del delantero. Y los piquetes también. Y ahora puedo quitar los alfileres. Y aquí yo veo muy bien las marcas que ha dejado la ruleta y trazo mi línea de hombro. Ahí está. Para la línea de hombro de la espalda, por esta pinza de omóplato que está ahí, esta línea queda ligeramente curva. Y una vez más, esto lo vemos muy bien, la forma de la línea de la espalda en mis cursos y por qué queda así, que bueno, ahorita ya lo han visto visualmente. Ahí está. Y ahora sí los voy a unir. Voy a poner mi regla japonesa en el medio para poder sujetarlo con alfileres. Voy a quitar un poco el exceso de tela. Y aquí me ayudo con la regla. Hago coincidir los piquetes, sobre todo los piquetes de los extremos. Y ese extra, ese volumen extra que tenemos en el hombro espalda, lo repartimos muy bien. Y eso a la hora de la confección se desaparece, no se nota para nada.
Ya está, igual siempre en diagonal y voy de regreso al maniquí. Y ya está. Así es como se va viendo. Ya tengo mi hombro bien sujetado y así es ya. Ahora lo único que falta es dibujar el cuello y la sisa. Y para eso siempre necesitamos el listón. Aquí yo tengo mi listón de algodón. Y aquí vamos a dibujar al estilo el diseño que estén haciendo. Yo voy a hacer algo muy básico porque como estamos haciendo un talle básico es lo que voy a hacer. Voy a colocar, aquí está el listón de algodón. Voy a ir. Esto sí ya es al ojo y siempre intentar que la cinta se vea una línea continua. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un cuello en V, aquí esta cinta, pues la vamos a hacer aquí. O si quieren hacer algo un poco más redondo, lo pueden hacer. Aquí sí ya es al diseño de cada quien. Estoy sujetando. Aquí está, como pueden ver. Y ahora voy a hacer lo mismo con la sisa. Lo voy a colocar muy rápido por el tiempo que tenemos en esta clase, pero en mis cursos hay como 2 videos enteros en donde hablamos de la sisa cuando la prenda lleva una manga. La sisa es tan importante, ¿me puedes poner porque no me estoy viendo allá en tu cámara? La sisa es muy, muy importante a la hora de querer conectar una manga, porque la sisa no es solo un hueco que ponemos aquí en el costado, la sisa debe de tener una, una profundidad de acuerdo al volumen que estamos haciendo, debe de tener, debemos de saber dejar un poco de holgura, sobre todo en los anchos delantero y en la espalda, que es lo que nos va a permitir movilidad. La dirección del óvalo que vamos a dibujar también es muy importante, porque la sisa está ligeramente inclinada. Aquí lo estoy haciendo bien rápido. Igual la línea de la curva en el delantero es más pronunciada. A ver si aquí es más pronunciada que la línea de la espalda. Bueno, ahorita hice algo muy rápido. Y como pueden ver, aquí hay una dirección en la sisa. Para mi gusto se me hace que este hoyo tal vez está un poquito grande, pero bueno, lo he hecho muy rápido para explicarles. Como pueden ver, la dirección está este óvalo está un poquito inclinado. Aquí si yo pongo la regla y sigo la inclinación estaría así.
que es como nosotros naturalmente, a ver si lo podemos ver, no, naturalmente tengo mi brazo y estamos un poquito hacia adelante, no estamos hacia atrás. Entonces, esa manga, el tubo que se conecta aquí, tiene que tener esa dirección para la comodidad. Entonces, como pueden ver, a la sisa le dedico mucho tiempo porque muchas veces pensamos que no hemos hecho un patrón correcto de manga porque no está saliendo. Y muchas veces el patrón, la manga puede estar muy bien y lo que está fallando es la sisa. Entonces, eso también hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y ya que tengo mi escote y la sisa, voy a hacer siempre lo mismo con el plumón. Voy a marcar todos mis puntos para trazarlo con la mesa, con las curvas y con las reglas necesarias. Y ahora, rapidito, les voy a mostrar cómo, una vez que obtenemos todo esto, les voy a mostrar cómo podemos pasar todos nuestros pedazos de tela en papel para sacar un patrón. Aquí está, como pueden ver en pantalla. Lo que yo siempre hago es primero trazar una línea recta, que es ahí en donde me voy a basar. Voy a aquí en el papel, ahorita vamos a ver otra vez el video. Trazo primero una línea recta sobre el papel y es ahí en donde yo mis pedazos de tela voy a venir a colocar encima, que yo voy a ver bien por transparencia, porque la tela, como siempre, la voy a estar trabajando y luego voy a ir un poco a la plancha para quitar las arruguitas que se pueden ir haciendo. Las líneas se pueden ir deformando un poquito y eso siempre va a pasar. Entonces nunca hay que confiar en que directamente de la tela de lo que hemos hecho trazar la línea recta, que es la más importante, que esa va a ser nuestra guía. Y es por eso que yo siempre prefiero muchas veces, siempre de primero trazar esa línea recta y ahí, por ejemplo, estoy colocando el centro delantero sobre esa línea, pero si es otra pieza, siempre voy a dibujar mi hilo de tela en esa pieza de tela y es el hilo de tela, la línea recta que voy a colocar sobre la línea que he dibujado en el papel. Y aquí sostuve con cinta tape para que mi pedazo de tela no se mueva para nada. Y con la ruleta voy a venir a marcar absolutamente todas las líneas. ¿Soy yo? Ya está. Ah, no, pues que todavía no terminó el video. Y bueno, a ver, le puedes avanzar un poquito. Ahí está. Y lo que voy a venir a hacer es todas las marcas que ha dejado la ruleta, voy a trazarlo con las reglas y con la curva francesa. Así como pueden ver en el video. Y una vez que tengo todos los patrones ya en papel, voy a proceder a hacer la verificación, que también es una clase entera que hay, que tenemos en los cursos, que es muy, muy importante para que cada línea de ensamblaje concuerde muy, muy bien y el proceso de confección sea lo más preciso y rápido posible. Y es lo que tengo que hacer antes, la verificación, antes de mandar yo mis patrones a mis clientes, que son las casas de moda. Y es así como el patrón queda, que como pueden ver es un patrón como si lo hubiera hecho a plano. Y ahora, muy rapidito, quiero explicarles ahora el proceso de un modelado creativo que me inspiré en esta foto que pueden ver en pantalla. Yo ya lo tengo listo, pero aquí, cuando estamos hablando, como pueden ver en la foto, que hay pliegues, que se ve que hay una línea 90 grados en esta esquina que está aquí, que es como un cuadrado. Ahí empezamos a analizar muchas cosas y es en este tipo de prendas en donde todo lo que hemos visto lo vamos a poner de un lado, porque para este tipo de piezas tenemos que tener la cabeza
bien abierta y aquí sí todas las posibilidades son válidas. Y aquí para esta pieza, en como yo encontré este modelado, voy a quitar aquí lo que hemos hecho aquí. Aquí está. Aquí como pueden ver, puedes poner la pantalla completa. Ok. Aquí mi hilo de tela está aquí. Y lo que hice fue dibujar una base como de un cuadrado. Estas líneas están a 90 grados. Voy a sujetarlo bien con alfileres. Y aquí está. Aquí pueden ver los pliegues. Aquí tengo los dos pliegues que vienen en el hombro. Aquí está el pliegue que viene en la sisa. ¿Y qué pasa? Mi hilo de tela, como pueden ver, está aquí. Y mi centro delantero está aquí. Ok, así que aquí las reglas que les expliqué, aquí ya nada es válido. ¿Y qué pasa? Yo cuando me puse a buscar este modelado, lo primero que hice fue fijarme en la inclinación que tenía la prenda, que como pueden ver estaba aquí. Entonces yo me dije, esto se ve mucho, que es un ángulo de 90 grados, así que esta parte es la que debe de estar al hilo de tela y todo esto bien escuadrado. Esta línea está derecha, derecha y esto también está súper derecho. Y después ahí pongo a intentar formar pliegues, no forzando siempre, nunca forzando siempre con la punta de los dedos. Observo siempre la foto a qué nivel está cada pliegue, cuánto tiene de separación. El pliegue donde estaba la sisa es que ver a qué nivel está, si está muy arriba o si está muy abajo, y yo creo que estaba aquí. Y después viene aquí y estos dos pliegues que están aquí. Y aquí están todas mis líneas. Y lo que hice para todo esto es lo mismo. Yo agarro mi cinta de algodón. Aquí está. Y para la línea del hombro, a ver, voy a inclinar un poco el maniquí para que lo puedan ver. Aquí está bien. Y fue lo mismo. Yo me puse con la cinta de algodón a intentar dibujar una línea continua que va desde arriba porque es como en línea curva con el listón de algodón en donde yo veo que va la sisa, en donde yo creo que está la línea de costado, la línea de cintura y después todo lo voy marcando con mi plumón, con mi pluma y aquí muy importante, en donde está el centro delantero
y mi línea de busto, porque que voy a la mesa y que voy de regreso y que voy a la mesa, estos puntos aquí siempre me va a quedar ahí y nada se me va a mover. Y después voy a quitar todos los alfileres para que puedan ver el patrón, que si yo lo voy a poner en tela, en papel, para hacer un patrón y hacerlo en tela me va a quedar exactamente así. Aquí hice todos los trazos. A ver si se puede ver bien en la cámara. Está así. Aquí está, como pueden ver. Estas flechitas me indican hacia dónde yo tengo que doblar el pliegue. Aquí está mi centro delantero, mi línea de busto. Aquí está mi hilo de tela. No, aquí está. Que en la cámara se ve al revés. Aquí está. Y voy escribiendo para no perderme. Como pueden ver que es un poco abstracto el maniquí. Sí, aquí en donde está la parte de la cintura, voy a escribir cintura para no perderme. En donde está el costado, aquí voy a escribir costado, aquí voy a escribir hombro. Siempre la mayor información posible para no perdernos en este tipo de patrones. Y ya está. Espero que, no sé, espero que hayan entendido. Lo que hicimos, el ejercicio que acabamos de hacer, es como si hubiéramos hecho un talle básico en patrón, que ya saben que es la base de la base. No era algo muy rebuscado ni complicado. Bueno, Sí. entonces tenemos unas cuantas preguntas. Ujú. Si nos puedes ayudar. Nos pregunta Sofía Pérez si quiere hacer una práctica pero no tiene maniquí. ¿Qué tips le podrías dar para hacer esta práctica sobre un cuerpo real? Trazar la construcción desde el principio, porque cuando yo aprendí modelado, a la hora de hacer las pruebas de lo que he hecho a plano en un patrón, y a la hora de hacer las pruebas sobre una persona, todo esto que tengo de modelado sobre maniquí se aplica a las pruebas. Así que muy bien, puedes hacer la construcción al rectángulo como lo hemos hecho. Tal vez a la persona intentar ponerle una línea en el medio, una línea atrás. Las líneas que tenemos aquí existen, así como mi listón rojo que tengo, existe de manera como adhesiva, tape. Así que sobre una persona la puedes pegar muy bien, intentar hacer ese ejercicio y intentar moldear sobre la persona. Tal vez el centro, ¿no? Mis centros delantero y espalda, que la persona tenga una blusa ajustada, lo podemos poner alfileres ahí o también sujetarlo con scotch. Y así podría sacar tal vez un patrón y practicar cuando no tenemos maniquí. Perfecto. También nos preguntan acerca del maniquí. Bueno, hay que tener en cuenta diferentes medidas, que no sea un maniquí deformado, pero nos preguntan, pues, ¿qué talla recomiendas comprar? ¿Qué marca? ¿O qué recomiendas para esta compra? Depende mucho para qué lo vayas a querer. Si son para prendas personales, pues un maniquí que se parezca lo más parecido a nuestras medidas. Por ejemplo, yo que mis clientes son las casas de moda, los prototipos y los patrones que me piden son la talla más chiquita, que es la talla 36. Entonces, mis maniquís son talla 36. Y bueno, el más grande que tengo es una talla 38, que es la talla que le sigue. Pero más grande que esa, por ejemplo, no tengo porque no la necesito. Y cuando necesito que estoy haciendo algo para una celebridad, como ahorita se los mostré para Cardi B, tenemos que hacer ese trabajo de rellenar absolutamente todas las zonas específicas con la guata para lograr toda esa transformación del maniquí.
Perfecto. Y nos preguntan, bueno, como has mencionado, los cursos, bueno, contamos con una membresía ahora mismo. No sé si les vas a comentar un poco acerca de los cursos que tienes, el contenido y de qué se trata la membresía. Sí, en nuestra página pueden encontrar una membresía mensual en donde tienen acceso a todos los cursos que están publicados y hacemos nuevos cursos cada mes. Hemos empezado con patrona plano. Yo me quise enfocar primero a eso, primero que a modelado sobre maniquí, porque hay muchas personas que no tienen un maniquí. Y la manera en cómo y la manera en cómo yo explico el patrón a plano, aunque empezamos con muchos cifras y líneas y todo eso, pero se los voy explicando en modelado sobre maniquí. Porque como pudieron ver, lo que yo estoy haciendo, para los que ya conocen, tienen un poco de conocimiento, es lo mismo, son los mismos trazos, las mismas pinzas, y para que visualicen mucho mejor todas estas líneas que hacemos a plano sin tener un maniquí, para mí lo más importante es que sea lo más visual posible, entonces lo explico mucho con el modelado. Y entonces tenemos curso de patrón básico y de ahí derivan ya varias modificaciones como los cortes princesa en sisa y hombro, la camisa. Yo quise que el segundo fuera la camisa porque quiero que aprendamos a hacer piezas con más volumen, no prendas ajustadas, que siento que es lo que siempre veo en internet, siempre hacer prendas ajustadas. ¿Cómo, cómo manipular todo eso cuando ya queremos más volumen? Y sobre todo porque estaba la manga, que como les decía, la sisa es todo un tema. Y para ya poder ver la manga, y también cómo funciona el cuello y todo eso. Entonces, para mí, quise sacar ya después la camisa. Y también están las verificaciones, que como les decía, es un proceso muy importante. Una vez que acabamos el trazo del patrón, que separamos cada pieza para empezar a cortar la tela. Antes de eso siguen las verificaciones, que cada longitud que vamos a ensamblar, que el costado delantero, el costado de la espalda, me encaje súper bien, poner los piquetes necesarios, que el cuello concuerde muy bien con el pie de cuello, con el cuello de la camisa y todo eso, y se los muestro paso a paso cómo se hace, cómo utilizamos el papel calca para todas estas verificaciones y los piquetes y todo eso. Y también está el próximo que sigue es el de la confección, porque ya como que ya de tanto patrón es como que empezamos, quiero que empiecen a soltarse con la confección y todas esas pequeñas técnicas que utilizamos aquí en París. Ese es el próximo ya que viene en esta semana. Y después, ya que hemos visto este webinar de modelado, ya son los próximos cursos que se vienen a fin de mes o en abril a más tardar. Todo lo que ya va a empezar a ser modelado. Exacto. Ahora mismo tenemos un descuento del primer mes a $19. Es solo para el primer mes, lo tenemos antes del 15 de marzo. Entonces, si les ha interesado este webinar y quieren saber más de todos estos cursos o quieren después acceder también a esta grabación, la tenemos en la página web, como pueden ver, en tallerdianamartinez.com. Ya también les vamos a enviar vía chat absolutamente todas nuestras redes sociales y también el link a la página web. Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir vía Instagram o mandarnos un correo también, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo. No sé si tienen más preguntas, nos las pueden dejar en el chat para poderles responder. Bueno, ahí también nuestra moderadora Manon nos ha dejado, bueno, @taller Diana Martínez en todas las redes sociales. ¿De acuerdo? Y bueno, si pueden también dejar todas sus preguntas o nos las pueden hacer por redes sociales. Pero pues, entonces vamos a acabar el webinar. Ok, muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido mucho, que les sirva muchísimo para su trabajo de modelado, este curso básico que hicimos. Y si quieren aprender más, sobre todo de la forma de cómo trabajamos en París, en Francia, ahorita mi gran proyecto y algo que me tiene mucho a corazón es transmitir
esta técnica y que no solo se quede en Francia y que no tengan que venir a París a estudiar y que lo puedan hacer desde su casa en español y que todo eso lo apliquen en su trabajo, ya sea como hobby, si les encanta la costura, o de manera profesional. Ya está. Gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Bye.